curso de cirugía plástica periodontal y perimplantaria está dirigida a todos aquellos compañeros odontólogos que quieran perfeccionar o iniciarse en el mundo de todas estas técnicas quirúrgicas. Me gustaría destacar que hacemos especial énfasis en el diagnóstico, o sea, identificar claramente las diferentes situaciones para luego poder dar el tratamiento paso a paso de forma que sea fácil de realizar en el día a día de las consultas de cada uno de nosotros. Este es un curso en el que, además de conocer por la parte teórica las distintas técnicas, vamos a tener una componente práctica muy importante. Por un lado, vamos a poner en marcha y a ejecutar las técnicas quirúrgicas que hemos aprendido en la parte teórica y además vamos a realizar cirugías en directo en el que vamos a tener la posibilidad de interactuar en directo con el cirujano y ver un caso real. Veremos diferentes tipos de técnicas quirúrgicas para poder tratar estas recisiones, utilizando injertos de tejido autólogo, utilizando sustitutos de tejido blando, en pos de obtener el mejor resultado estético ante estas complicaciones, como decía, cada vez más frecuentes en la terapia de implantes. Hemos podido abordar diferentes aspectos, tanto quirúrgicos como prostodónticos, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la investigación, para prevenir el riesgo de desarrollo de este tipo de condiciones clínicas. El balance teórico-práctico es muy bueno porque las clases durante la mañana se explica bien toda la teoría y luego por la tarde se realizan todas las prácticas y te vas del curso con la sensación de que has aprendido de verdad. Hola a todos. En primer lugar, buenas tardes y perdonadme mi portuñol, que no se puede decir que sea español, pero creo que me podréis entender durante esta pequeña charla que vamos a tener con el tema de técnicas e indicaciones de injertos de tejido conectivo en área estética. Además, quería agradecer a Klöckner y a SEPA esta invitación para este webinar. Sin más demora, sin tardar más, vamos entonces a iniciar. Sabemos que cuando manejamos la área estética hay que haber una simbiosis muy grande entre lo que hacemos con el tejido duro y el tejido blando. Por eso, si nos fuéramos a rever todos los casos que hacemos, tanto de implantes inmediatos, por ejemplo, que está ilustrado en este caso, muchas de las veces, si no hacemos al primer tiempo un injerto de conectivo concomitante con la reconstrucción ósea, lo que tenemos es una recidiva, un colapso de la tabla vestibular. Entonces, mesmo en estos casos que aquí ilustro, donde podréis ver una completa reconstrucción del proceso alveolar que había sido perdido por un trauma, en este caso, si hacemos una foto oclusal y si esta foto oclusal no se cambia el ángulo de la máquina, siempre hay un colapso en esta parte de transición de la cresta oclusal a la cresta vestibular. Por eso ahí es el sitio donde debemos poner nuestros injertos de tejido conectivo. Sabemos que para alcanzar resultados como este que vemos en este pequeño vídeo, hay entonces que haber injertía ósea e injertía de tejido conectivo para que haya una simbiosis de estos dos tejidos y el resultado estético quede perfecto. Sabemos que por protocolo, en este tipo de casos que tenemos un diente perdido, por protocolo de implante inmediato, sabemos que habemos de colocar
de seleccionar un implante mediante la dimensión del alvéolo, y para esto nos guiamos siempre por un artículo de José Carlos Rosa, de International Journal in Periodontics and Restorative Dentistry, que nos dice que siempre que tenemos un alvéolo con una dimensión de menos que 7 milímetros, esta dimensión que me refiero bucopalatina, habemos de seleccionar un implante de plataforma más estrecha. Esto para que nos queden siempre 3 milímetros para hacer, queremos siempre dejar 3 milímetros de gap para regenerar. ¿Por qué? Porque lo que habemos visto en los últimos años, en nuestra práctica y por los estudios que vamos teniendo, es que un gap de 3 milímetros se regenera mejor que un gap de 1 o 2 milímetros. Entonces, la regeneración se torna más previsible. Por protocolo, aquí colocamos un implante en la parte palatina del alvéolo y realizamos un injerto de tejido conectivo y un provisional que va a tener que tener espacio en su perfil de emergencia para que podamos poner este injerto de tejido conectivo sin le causar mucha presión. Para eso hay que seleccionar el componente correcto y hay que trabajar el perfil de emergencia para que nos quedemos como así, sin ningún colapso, cuando vamos a hacer las impresiones finales. Cuando vamos a hacer las impresiones finales, en este tipo de casos, por protocolo, sea analógico, sea digital, sabemos también que lo que hay que hacer es copiar el perfil de emergencia y medir la estabilidad del implante. En este caso habíamos con 80 días que podíamos seguir para la interpretación final y poner una corona que va a copiar el perfil de emergencia del provisional que habíamos tenido en boca desde el primer día. Pues este provisional nos asegura una emergencia perfecta de nuestra restauración definitiva, nos asegura que no haya colapso de los tejidos y entonces los resultados estéticos es muy bueno. Como podréis ver aquí, una cirugía, inserción de tejido conectivo, el gap fue insertado con un genoinjerto y tenemos un resultado bastante agradable. Hasta aquí ninguna novedad, ¿vale? Todos sabemos que por protocolo hoy en día tejido fino o tejido espeso le ponemos tejido conectivo a los implantes inmediatos. Pero ¿cómo y de dónde sacamos ese tejido conectivo? Hoy vamos a hablar un poquito de esto, de técnicas de túnel e implantología, de técnicas que no se incisen las papilas, no se abren colgajos para hacer estos aumentos de volúmenes concomitantes a la colocación de implantes. Para esto nos vaciamos en algunos artículos y este es uno de los que nos vaciamos, de un buen amigo, Awi Gluckman, de periodontista sudafricano, y que nos habla aquí sobre la exposición estética de los implantes en área estética con un túnel y con un tejido conectivo colocado por la vestibular de nuestros implantes. Esta técnica la hicimos durante tiempo, pero la evoluimos un poco y hoy en día le añadimos un colgajo palatino que veis durante la presentación. ¿Para qué? Para que, además de aumentar el volumen vestibular del local del implante, se pueda también ganar algo en las partes interproximales para que se pueda crear más tejido donde deberían estar las papilas. Pues estas técnicas no son nuevas y estas técnicas vienen de la periodoncia clásica, las técnicas de túnel para recubrir raíces. Sabemos hoy en día que mucho de lo que hacemos en la cirugía perimplantar, los conceptos muchos lo trajemos de la cirugía periodontal. Conceptos como aplicación de microinstrumentos, por ejemplo, y aplicación de técnicas sin utilizar las papilas y sin levantar colgajos son además mucho vantajosas para nosotros. ¿Esto por qué? Porque nos da mucha previsibilidad y da mucho confort a nuestros pacientes. Y pacientes que, pues bien, a ninguém le gusta de salir molestado de una consulta y si no le abrimos colgajo, el postoperatorio es muy, muy diverso. Esto lo podemos ver aquí también en este vídeo. Son procedimientos que después de los pones a tu rutina, son procedimientos muy sencillos. Aquí veis este vídeo en tiempo real, como se llega a la línea positiva por un túnel, como en 15-20
después de lo haber hecho algunas gestas. Aquí en este caso, un caso de agenesias que nos envían ya con los implantes postos, le tiramos un tejido, le tiramos un injerto de encima libre, lo intentamos fuera de la boca, como nos dice Giovanni Kelly, y estáis a ver cómo hay probado de varias formas, el injerto se lo ponía vertical y tal, al fin lo doblamos y lo colocamos exactamente en el primer tercio de la cresta, donde hay el cambio de la parte horizontal para la parte vestibular. Este es el sitio. Necesitamos los injertos. ¿Por qué? Porque muchas veces los miramos y los injertos de tejido conectivo son colocados muy arriba. Y esto nos puede traer un problema estético. Otro problema estético que tengo visto mucho por ahí y que creo que va a ser recurrente y que va a ser un buen tópico para los próximos años en los congresos, es lo extra injerto, o como lo diría yo, los sobre injertos de tejido conectivo. O sea, utilizar injertos muy espesos de áreas posteriores del paladar nos puede dar una reacción de hiperplasia, porque este tejido tiene una información genética que continúa a crecer, a crecer, a crecer, y ese sobrecrecimiento por veces puede ser estéticamente peor do que tener un pequeño colapso. Por eso hay que ver de dónde sacamos el tejido, cómo sacamos, qué dimensiones le damos y a dónde lo vamos a utilizar. Y a esto nos vamos a dedicar un poco en esta charla. Aquí podéis ver 6 escenarios completamente diversos. Escenarios de un implante posto con un defecto vestibular, escenarios de defectos verticales, escenarios de defectos horizontales, unos con más papilas, otros con menos papilas. Pero el objetivo es siempre lo mismo, es minimizar el número de intervenciones y resolver todo de una sola vez. Poner los implantes, si hay que hacer alguna injertia ósea, hacer alguna injertia ósea y pues poner el conectivo también para que en una consulta, si hay oso remanescente, como aquí, para ancorar el implante en la posición tridimensional correcta, lo podemos corregir apenas con el tejido conectivo. Y esto no es poco frecuente que cuando vemos estos defectos, hoy sí vamos a lanzar armando una técnica de Curie y cosas así más, ¿sabes?, invasivas, y por veces con un pequeño colgado y un pequeño injerto de tejido conectivo podemos resolver el caso al paciente y pasar de una situación a otra en una cirugía apenas y de una forma muy poco invasiva, salir de una concavidad muy pronunciada a una convexidad que nos vaya a llevar a un buen perfil de emergencia de nuestra restauración final. Entonces, hoy en día sabemos que estos criterios que describió Alberto en 1976 no son más válidos, al menos para mis pacientes. Si les pongo un diente y está fixo, pero el diente no está bonito y no está integrado con la estética rosa del tejido blando, los pacientes se van a notar y se van a queixar. Por eso, hoy en día, después de esto, empezamos a avaliar los sucesos de nuestras restauraciones, no solo por la estética blanca, mas también por la estética rosa. Y este fue el primer artículo en 2005 de Pink and Aesthetic Score que integró los dos temas, y por eso fue un artículo muy citado. Pues bien, de 2005 hasta 2021 muchas cosas pasaron. Y una de las cosas que pasa es que las análisis 2D de nuestros casos no son más válidas. O no es que no sean válidas, pero tienen menos valor de que un análisis 3D. Porque un análisis 3D no se puede cambiar el ángulo, no se puede hacer con que una papila parezca mayor o no. Hoy en día, como diagnosticamos nuestros casos, es con recurso a STLs que tienen medidas reales de lo que está en boca y los superimponemos en algún software para que así podemos saber cuánto desplazamos una margen, cuánto aumentamos de volumen a una papila, cuánto aumentamos de volumen con un tejido conectivo y cómo eso va a lo largo del tiempo. Lo podemos controlar y monitorar con apenas
ficheros de STL. Hay escáneres que ya tienen herramientas que hacen la superimposición y que monitoran los pacientes solos, pero si no tiene, no pasa nada, lo se puede hacer en otros softwares. Entonces, hoy como sumario de nuestra presentación, ponemos los tipos de injerto de tejido y técnicas, la localización anatómica, discutiremos un poco su origen histológica y los timings durante la terapia. Eso es una cosa muy importante. ¿Cuándo le ponemos el injerto de tejido conectivo durante nuestra terapia? Lo podemos por al inicio, al medio, al final, lo podemos por más de una vez. Vamos a discutir eso durante la presentación. Y la indicación de las técnicas flapless y discutiremos algunos casos clínicos. Sabemos que si vamos a dividir las cosas así en muy largas, pues los podemos dividir en dos tipos. El tejido conectivo subepitelial y el tejido conectivo que nos cogemos cuando tiramos un injerto de incisiva libre. Pues bien, cuando tiramos un injerto de tejido conectivo subepitelial, sabemos que estamos a tirar un injerto que es más glandular, que tiene más tejido adiposo, que es más irrigado. Por eso vamos a hacer también un trauma vascular mayor a nuestro paciente. Y se ven que algunos piensan que es más invasivo tirarle un injerto de incisiva libre. Si revisarmos la literatura, sabemos que si tiramos un injerto de incisiva libre superficial, el trauma vascular es menor de que cuando tiramos un injerto de tejido conectivo subepitelial. Además, la técnica que se presenta en la pantalla a la izquierda, si no es bien realizada y si dejáis una camada de epitelio sin ningún soporte de conectivo por abajo, se va a necrosar. Y pues, os garanto que es peor haber una necrosis superficial cuando tiramos por una incisión lineal do que cuando tiramos un tejido de incisiva libre y dejamos la cicatrizar desde el inicio por segunda intención. Y entonces, ¿cómo nos guiamos para ir al paladar del paciente y saber que lo podemos hacer en seguridad? A mí me gusta mucho este artículo que es sobre la Safety Zone, lo publicó Lorenzo Tavelli y su grupo de la Universidad de Michigan. Es una revisión sistemática en que hicieron un estudio anatómico y llegaron a algunas dimensiones que tenemos que tener en la cabeza cuando vamos a tomar un injerto de tejido conectivo. Fijáis que un cirujano que no sabe anatomía es como un chico que coge un coche sin saber conducir. Es igual, es la misma cosa. Entonces, siempre que vamos a realizar una técnica cirúrgica, hay que haber en nuestra cabeza una idea de dónde están los accidentes anatómicos que podemos atingir y que no debemos llegar ahí. Por tanto, sabemos que desde los molares hasta los premolares, la medida de la distancia a la arteria se va disminuyendo y cuando llega al primero premolar y al canino es menor. Aunque la arteria tenga un calibre menor en este lugar, no queremos llegar ahí. Por eso esto hay que tenerlo en la cabeza. En cualquier una de las técnicas que ves aquí en este slide de trapdoor, de una incisión paralela que se puede hacer con duplo bisturí de Harris, de incisión simples o de técnica de desepitelizada, la arteria va a estar ahí. Hay también un artículo muy bueno que nos habla sobre la anatomía del paladar y sabemos que paladares rasos tienen la arteria más perto de donde queremos coger el tejido conectivo. Por tanto, este tipo de anatomía, micro y macroanatomía, hay que tener en la cabeza. Histológicamente hablando, cuanto más vamos para posterior del paladar, tenemos injertos más densos en lámina propia y son injertos que son muy más estables a lo largo del tiempo y además puede evidenciar este crecimiento a lo largo de los tiempos que os referí al inicio. Hay que saber, si vamos a hacer una injertía de tejido conectivo en área estética, si tiramos un injerto de la parte posterior del paladar, hay que saber que ese injerto no debe de tener más de 1 milímetro, 1,5 milímetros de anchura, porque para que no provoque una cicatriz por sobrecrecimiento. Siempre que tiramos un injerto o cogemos un injerto con la incisión
simples, con una técnica de incisión lineal. Hay que ver, ya dice esto, pero vos podéis fixar en la imagen del lado derecho, hay que ver que dejéis una espesura de tejido suficiente para que no haya una necrosis superficial. Y hay que ver también y hay que saber que este tejido que sale de ahí es este tejido que podéis ver, con más parte gorda, más irrigado y menos estable a lo largo del tiempo cuando hablamos de volumen. La sutura puede ser una sutura compresiva, puede ser una sutura continua festonada. Esto desde que unís las márgenes de la incisión que hiciste y seguís los principios de las suturas, no hay problema, se puede suturar de varias formas, yo propio lo hago de varias formas, aquí podéis ver otro ejemplo, aquí incisión lineal, vamos paralelos al tejido del paladar, hacemos la primera edificación, en la foto al lado derecho podéis ver que dejamos una anchura de epitelio con algún tejido conectivo por abajo, porque el epitelio por sí solo no es vascularizado y necesita de soporte del tejido conectivo. Por si acaso no hay, vayan a necrosar. Y por bajo podéis ver todo el tejido conectivo bastante irrigado, que hay el tejido conectivo subepitelial. Después de hacernos las incisiones necesarias para lo quitar de ahí, las incisiones internas, y veis ver gráficamente también explicado aquí en poco tiempo, con un descolador de molde lo despegamos y lo tiramos. Podéis ver que aquí, en este caso, había dientes y entonces tenemos unas suturas ancladas en los dientes, unas suturas incis para que comprimiesen el lugar de la frita cirúrgica. Adentro, me gustaría poner OPRF, se lo habíamos cogido, los pacientes nos han autorizado, se nos ha autorizado unas esponjas de colágeno para que hagan alguna hemóstasis, es lo ideal, en mi opinión. Entonces, cuando hablamos de recoger tejido conectivo, nos dicen que es muy invasivo y de un lado veis un vídeo muy antiguo y de este lado un vídeo más reciente. Tejido conectivo subepitelial recogido, pero en los dos casos, en una incisión, podemos recoger el tejido de un lado del paladar y cambiarlo al lado que necesitamos. Esto es una práctica muy frecuente cuando trabajamos no en zonas estéticas más, pero en zonas posteriores de maxila. Entonces, cuando hacemos la incisión lineal, lo que hacemos es una pequeña incisión con la medida de anchura que queremos dejar el tejido superficial. Después seguimos paralelos con la lámina, este tejido, y introducimos la lámina hasta, normalmente, si estamos en un paladar común, hasta el comprimento activo de la lámina 15, que es la lámina que elegimos para hacer ese tipo de coleta. ¿Por qué? Porque sabemos que las dimensiones de esta lámina son menores do que las dimensiones que os mostré en el artículo de Tabelli. Entonces, después de esto, cogemos el tejido conectivo subepitelial de ahí de adentro y hacemos una incisión. Si estáis a iniciar las prácticas en pacientes y queréis hacer este tipo de coleta, podéis hacer una incisión vertical, unir una incisión vertical o dos a tu incisión lineal para que te auxilie a visualizar las cosas. Es más sencillo cuando ponemos visualizar las cosas. Con la práctica, nuestra orientación espacial va a mejorar y lo podemos hacer de una incisión solo. Pero es mejor que se hagan las incisiones de inicio verticales do que se haga un desgarramiento del colgajo. Así quitamos. Y aquí podéis ver en una otra vista cómo lo hacemos. Entonces, la incisión, la división del tejido, y por arriba un poco de epitelio con conectivo, que debe tener al menos 2 milímetros, y después le sacamos los tejidos subepitelial de adentro. Aquí veis que cogemos siempre con una lámina 15 y cuando cogemos injertos tipo gingival libre, en este vértice del injerto, en el vértice más mesial, es cuando definimos la espesura de nuestro injerto. Después de eso hay que desepitelizarlo muy bien. Y esto era como lo hacíamos desde siempre, ¿vale?
como siempre nos contaron, pero así es muy más sencillo. Cuando podemos segurar lo injerto entre dos espátulas y de una vez vamos ahí y le quitamos lo impitele. Podéis fijaros que el corte es muy limpio y lo injerto se queda más homogéneo. Esto va a facilitar también la integración del injerto, porque cuanto más homogéneo es, más va a contactar con el hecho receptor y pues los eventos celulares que se van a pasar a seguir serán muy más facilitados. Entonces, cuando comparamos injertos subepiteliales, ainda que este artículo nos hable de cafés y de cubrir recepciones, parece-nos que los injertos de encima libre, que son desepitelizados fuera de la boca, se parecen más estables y con mejores resultados a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son los factores de decisión que hacemos para hacer flapless o no en la zona estética? Este es otro caso muy semelhante al que habéis visto en inicio con el implante de circonia. Es un caso que a la primera vista se mira y hay un colapso bastante pronunciado, pero cuando vamos a mirar la tomografía y cuando hacemos el encerado virtual del paciente, lo que notamos es que podemos colocar un implante en la posición tridimensional correcta y hacer un injerto tejido conectivo. Pues nuestra preferencia hoy en día, cuando hacemos este tipo de casos, es es hacerlo de forma guiada, flapless y tonalizar por el puntico. Y de una vez aunque no podemos atornillar el provisorio como este caso, que es una Maryland, y de una vez le ponemos el implante, la injertia de conectivo y la provisional. Entonces, siempre que hay hueso residual para colocar un implante en una posición tridimensional correcta, nosotros vamos a utilizar técnicas de túnel. Y siempre que necesitemos de hacer algún tipo de regeneración para colocar nuestro implante en la posición correcta, ahí sí vamos a hacer técnicas de colocaje. Nuestro objetivo es siempre causar el mínimo trauma al paciente, hacer todo en un número mínimo de intervenciones y ser mínimamente invasivos. Para eso, utilizamos todos los principios microcirúrgicos, utilizando pequeños instrumentos, utilizando magnificación, utilizando suturas muy finas de 6 y 7 ceros por veces 8 y trabajando sobre magnificación, si queréis lupa, si queréis microscopio. Cada uno va a tener que elegir sus instrumentos, pasar por una curva de aprendizado y seguir con ellos. No vale la pena utilizar todos los instrumentos. Hay que probarlos, hay que testarlos, hay que pasar por una curva de aprendizado para que podáis tirar partido de estos instrumentos. Cirúrgicamente hablando, nuestro objetivo en zona estética es que acabemos todos los casos sin cicatrices, pero sin cicatrices mismo. No hay que bajar el F a la máquina para acabar los casos sin cicatrices. Entonces, para eso, lanzamos mano de este tipo de cirugía. Otto Suhr y su grupo nos trouxe este artigo en Parodontologia 2000 que nos habla sobre la cirugía sin incisiones de papilas y nos presenta 3 técnicas: la técnica de punch, lo modified whole flap y una técnica de túnel con los slides del colgajo palatino, que es la mía preferida. Esto nos sirve para colocar implantes con tejido conectivo y provisional todo a la misma vez, para tratar deficiencias severas até de tejido molde, para hacermos cirugías de segundo estágio, para hacermos de desarrollo de sitios parapónticos ovoides ou para tratarmos resesiones à volta de implantes. Serve para tratar todos os cenários que vos ensinei en los slides inicial cuando vos mostrei 6 situaciones diversas. Todas ellas pueden ser tratadas con cirugía sin incisión de las papilas. Pues hoy no tenemos tiempo de nos debruçar sobre todas, pero vamos a ver algunos casos. Vamos a ver casos de agenesias, de cristas cicatrizadas, de reconstrucción y de casos de reconstrucción y después de reconstrucción ósea la segunda cirugía. Por ejemplo, en un caso de agenesia,
Utilizamos este sistema de guiada Open Frame, que se puede utilizar con un sistema de Klöckner, con un sistema de lo que queráis, porque es un sistema abierto de cirugía guiada. A mí me gusta mucho este sistema, porque além de no necesitar de una caja especial de fresas, porque le puedo usar las fresas de una caja normal de implantes, hay que tener apenas un aparato para poner al contraángulo, quieres ver enseguida. Es un sistema que me permite tener una muy buena visibilidad sobre lo que estoy haciendo. Es un sistema que me permite manipular tejidos blandos y que me permite irrigar directamente a las fresas, que ainda continúa a ser uno de los handicaps de los sistemas de guiados cuando fresamos y no podemos irrigar. A menos que diseñemos las guías o dibujemos las guías con un sitio, con un lugarcito para que les ponemos irrigación, y aunque así no sale perfecto. Entonces, aquí vemos el caso, un colapso no muy grande, una paciente con un sorriso sensible y erupción pasiva, pero que no lo quiere tratar por nadie. Le explicamos muy bien que habíamos de poner el implante en la posición correcta para hacer la restauración con una cierta medida, y si quería alargar los dientes, este implante no le serviría. Pues concordó en tratarse así y seguimos en frente y fuimos de guiada, y veis aquí que este sistema tiene estos pernitos que entran al contraángulo y entran en estas dos slips de la guía. Es un sistema que me va muy bien. Aquí le ponemos un pilarcito de PIC, y aquí podéis ver que en este caso, para simular la raíz del diente, aquí sí podemos hacer un injerto vertical y pasar con el injerto de la línea mucogingival si necesario, aunque esta paciente, la línea mucogingival está muy por arriba. Entonces, esta para mí es la única indicación de hacer un injerto tan largo, tan por arriba. Agenesias, ¿para qué? Para que simulemos la concavidad, la convexidad de una raíz que nunca existió ahí. Entonces, hacemos un pequeño túnel, y esto de un detalle que a mí me gusta mucho de decir esto siempre que estoy hablando sobre este tema, es que el túnel, no hay que hacer un túnel muy grande, hay que hacer un túnel donde queremos dejar el injerto de tejido conectivo. Si hacemos un túnel muy grande, muy largo, por veces podemos perder alguna orientación espacial durante la cirugía, y lo que va a pasar es que este tejido no vaya a quedar en la posición ideal. Entonces, si hacemos un túnel apenas en sitio, en el lugar del que queremos que este tejido conectivo se quede, ahí sí tenemos la certeza que este tejido se va a quedar en perfecto lugar. Veis que no ha pasado la línea mucogingival al final, pero todo el injerto está ahí metido adentro. Entonces, esta es la cicatrización de 15 días, y podéis ver que conseguimos recrear el volumen de la raíz que nunca existió. Aquí el situador, habíamos escogido un injerto de gingiva libre y lo desepitalizamos fuera de la boca, y le suturamos unas ponchas de colágeno con una sutura en cheese para que se asegurasen ahí. Vemos la cicatrización perfecta, los tejidos muy bien, y seguimos para el segundo caso. El segundo caso es más o menos la misma cosa, pero con un defecto mayor. Iréis a ver. Este caso, cuando lo avaliamos, siempre la hacemos por protocolo. Cuando avaliamos este caso, nos parece también nos parece que este defecto, que es un defecto óseo. Esta paciente tenía en su boca una rehabilitación bastante extensa de cerámicas, hecha hace casi 10 años, y perdió este diente por infección, por problema endodóntico, y decidimos tratar a la paciente con recurso a cirugía guiada, provisional y conectivo, y nada más. ¿Esto por qué? Porque había un residual óseo que nos permitía colocar los implantes en la posición correcta. Aquí vemos los defectos de tejidos blandos que se quedó después de perder este diente por infección. Y aquí vemos la situación clínica con la situación, perdóname.
con la situación de STL aquí, que es una réplica, pues lo STL nos da las informaciones de los tejidos blandos. Por eso cuando queremos saber cuánto lo aumentamos, es a eso que recogemos. Utilizamos uno de cirugía guiada, la misma cosa, y al día de la cirugía tomamos la impresión final. ¿Esto por qué? Porque os digo que sabiendo que si tenemos lo implante en la posición correcta y tenemos lo tejido, el volumen suficiente del tejido, lo dibujamos una corona con la anatomía perfecta, con el perfil crítico y subcrítico a donde queremos y sabemos a dónde el tejido va. Es muy previsible. A mí no me va bien y ahora vamos a poner aquí un poquito de compósito esta semana, en 15 días otro poquito de compósito. Sí, hay que hacer de esa manera si es un caso muy delicado, muy sencillo y si tenemos poco tejido para trabajar, pero si hay volumen y sabemos que la prótesis guía el tejido, no hay problema ninguno en atornillarnos una prótesis de una vez sola y esa prótesis va a crear su propio perfil de emergencia. Para esto utilizamos microláminas una vez más, hacemos incisiones en los dientes adyacentes y por esas incisiones tonalizamos todo hasta el punch que ponemos el implante. Y podéis ver en esta imagen, a mí por qué me gusta de hacer esta tonalización, porque podemos movilizar un poco las papilas. Y si necesitamos de más, ahí sí le hacemos el colgajo del paladar y movemos las papilas por arriba. Aquí vemos que estamos bien con esto, por eso, porque además este lateral dibujado está más corto que el contralateral, entonces no está bien así, si está bien no hay necesidad de hacer incisiones al paladar. Hacemos mínimo invasivo posible. Le sacamos un injerto de incisiva libre, lo utilizamos fuera de la boca y lo ponemos por vestibular. Veis que la entrada de los puntos está en incisiva adherida. ¿Por qué? Porque queremos el injerto de tejido conectivo en la transición de la cresta para vocal y no queremos ese injerto de tejido conectivo muy arriba porque nos va a crear un sombrero para nuestra restauración y se va a quedar feo. Sabemos de una situación así, de una concavidad para una situación recta, no es una situación que se pueda mirar y que digas, wow, qué volumen espectacular. Pues bien, a mí me gusta los ver así al final de la cirugía. ¿Por qué? Porque sé que con este tejido denso que estoy a utilizar, lo que vaya a pasar es que voy a tener ganancia con el tiempo. Por tanto, si lo veis súper aumentado al final de la cirugía, tal vez podéis tener un problema estético en el futuro. Aquí vemos la cicatrización de 15 días y el injerto completamente acomodado de vuelta de este ponte cuboide que está ahí. Una semana, cicatrización, 3 meses, los tejidos están muy bien y aquí siempre quedamos con la guía. ¿Para qué? Para que podamos hacer la incisión de punch al mismo tiempo, en el mismo lugar do que habíamos hecho la primera incisión. Y aquí ya teníamos la impresión tomada, le diseñamos un provisorio y le atornillamos el provisorio. Lo que ha pasado es que una semana después todo está hecho. Por eso a mí, yo no sé si había necesidad de este provisorio. Cuando tenemos todo este volumen de tejido, creo que si dibujamos la restauración final, puede ser previsible. Puede ser, no estoy a decir que es, puede ser hasta que tengamos datos para esto, no podemos decir que es previsible. Pero lo que tenemos visto es que los resultados son buenos, eso os puedo asegurar. Las papilas están en el sitio, el zenit está en sitio y aquí empezamos a desarrollar este concepto también de la sonda digital. ¿Por qué? Porque así sabemos cuánto habemos movilizado nuestras papilas. En tiempo real y en 3D los podemos medir en todas las direcciones, no apenas mediciones estáticas, pero dinámicas, y de esta forma comprobar los aumentos que hicimos de injerto de tejido conectivo. Y podéis ver en la imagen de izquierda
la concavidad que teníamos y con un pequeño injerto y con una incisión de punch lo que habíamos ganado de tejido aquí. Pues estáis a ver que por veces el diagnóstico, siempre lo digo, es lo más importante. Aquí se modificó la interfase, fue Andrés Acevedo que termina este caso, es un implante técnico que está vaciado en España, es de América del Sur, pero creo que es en Madrid su laboratorio, muy talentoso, y es un trabajo monolítico donde hacemos este concepto de Umbrella Concept, de mi amigo Miseli, y este es el día, después de 2 semanas, le vamos a atornillar la restauración final y le vamos a adherir unas cerámicas nuevas. No es fácil compartir la color, la textura y el brillo de restauraciones cerámicas nuevas con restauraciones cerámicas que están en la boca a 10 años. Pero Andrés es un pequeño genio y lo consiguió muy bien. Entonces tenemos aquí el caso finalizado, integrado, el implante en posición tridimensional correcta, con más que suficiente hueso por la parte bucal y una restauración final con este tipo de integración. Fijaos, una cirugía con un acceso de punch. ¿Sabes? La mejor publicidad que ponéis ter a una clínica y a un médico son los postoperatorios de los pacientes. Por eso estas técnicas menos invasivas creo que van muy bien también. Si necesitamos de algo más que nos pueda aportar más volumen por vestibular y que nos pueda hacer con que las papilas suban más, nuestra preferencia no es CAF para este tipo de situación. Nuestra preferencia es este colgajo de Palatal Island Flap asociado al tejido conectivo. Este colgajo fue descrito por Carlo Tinte en 95 y fue descrito para facilitar los cierre de las regeneraciones de la maxila, porque sabemos que el colgajo del paladar es un colgajo que no es móvil. Entonces, aunque hacemos la incisión más vocal siempre que vamos a regenerar en posterior de maxila, la movilidad del colgajo para que lo puedas insertar todo en 2 planos no es la ideal. Entonces, si hacemos este colgajo de deslice palatino, pues bien, dejamos una parte por segunda intención que está al medio del paladar, pero hacemos el tejido para el lugar más importante que tenemos, que es el acceso a la regeneración. Podéis ver en la pequeña animación del lado derecho cómo este colgajo nos ayuda a recuperar las papilas. Y aquí en una animación gráfica vamos a ver cómo lo hacemos. Si esta bolita fuera el diente, hacemos incisiones oculares y después 2 incisiones verticales de espesura total. Una incisión horizontal que no va al periósteo y otra incisión vertical paralela a la primera. Después venimos del sulco del diente y vamos a tonalizar todo, a dividir los tejidos, pero los últimos 4 milímetros no podemos juntar las incisiones. Pues si lo juntamos las incisiones, nos acabamos con injertos de incisiva libre en la mano. Clínicamente, ya visteis que unas son incisiones de partial thickness, otras de total thickness. Entonces debemos parar esta división antes 4 milímetros de la incisión horizontal y después deslizar todo el colgajo, y de esta forma nos permite crear una bolsa de espacio mayor, poner un injerto más grande en vocal y movilizar las papilas, que es lo que gustamos de hacer en área estética. Aquí veis un pequeño vídeo en fast forward de cómo hacer este colgajo. Si tenemos tiempo lo vemos de manera lenta, pero creo que no llegaremos. Pero a ver, estáis a ver que hay mucha irrigación, una cirugía muy poco traumática y un injerto de tejido conectivo de utilizado. Lo ponemos ahí. Y una sola cirugía, perdona, ya os muestro el resultado del caso. Esta es la misma técnica, el mismo vídeo, la misma cosa, siempre con las láminas que se pueden angular de maneras diversas. Hacemos este colgajo y aquí tenemos el injerto de vocal hasta el paladar.
fixado también con el provisional. Si tenemos defectos muy grandes, entonces hay que hacer este colgajo como nos indican en los artículos, ¿vale? Vamos a ver este caso, que es un caso que hicimos con recurso a 2 injertos de tejido conectivo y después a ver si hay tiempo para ver el caso final. A ver, este caso es un caso de una chica que fue a hacer una pisectomía y salió de la pisectomía con una flip-flop. Pues hay que diagnosticar y planear bien. Veis que este caso, tal vez también por la presión de la flip-flop y tal, las papilas se fueron. Entonces, nuestro mayor desafío es crear tejido para que lo podamos manipular protéticamente y recrear algo que se parezca a una papila. No una papila, porque las papilas, para mí solo Dios es capaz de las crear. Entonces, la primera cirugía, lo que hacemos es, tenemos hueso residual, vamos a hacer una pequeña incisión y de manera muy atraumática, veis que la incisión debe dividir los tejidos de la misma manera y tal, de manera muy atraumática, vamos a hacer una división, a despegar unas fibras aquí. Este es un caso antiguo, porque este caso hoy en día no le abrimos retallo desde el inicio, le ponemos la implante de guiada. Pero aquí como había que hacer una osedensificación y este caso debe tener unos 4 o 5 años y las fresas de osedensificación no estaban buenas para se usar en ningún sistema de guiada, ahora creo que sí. Aquí abrimos un colgajo de la primera vez y lo que vamos a hacer es colocar el implante y hacer un plataform technique. Vamos a atornillar vamos a poner un injerto de tejido conectivo desde el paladar hasta el vocal. ¿Para qué? Para que podamos aumentar estas áreas de papila. Y esto seguimos los enseñamientos de Giovanni Zucchelli, seguimos el colgajo y el segundo estadio, pues perdonadme que no habéis visto aquí una parte importante. Espera, aquí después de colocar el implante, le suturamos o injerto al paladar, como podéis ver, ya está, y lo vamos a fixar y dejamos injerto en la cresta. ¿Para qué? Para que podamos aumentar la altura de tejido interproximal. Lo suturamos con puntos de double sling y voy a pasar un poquito para que no tarde. Esta es la situación inicial, esto es la situación de segunda cirugía. Guardamos la guía para hacer el punch en la posición que queremos y aquí veis que habíamos ganado ya algo de tejido, pero no es suficiente y le vamos a poner más. Le vamos a poner más. La paciente, esto que veis, se fue a otro doctor porque la Maryland se cayó y le pusieron la Maryland con un trozo de composite por arriba del tejido. Pues bien, esto puede ser un factor. Aquí es un fenótipo espeso y no pasa nada, pero si es un fenótipo fino hay que cancelar la cirugía porque este tipo de daño al tejido se puede comprometer nuestro resultado final. Entonces, la misma cosa. Aquí como necesitábamos, hicimos el colgajo palatino, desplazamos la zona de las papilas una vez más y le ponemos un injerto de tejido conectivo y esta vez subepitelial porque ya habíamos poner un injerto de tejido conectivo y no nos parecía bien poner ahí un injerto muy denso para que no pase esto de extracrecimiento que decimos. Lo provisional no hay que contactar con los tejidos, no posoperatorio inmediato, ¿vale? No hay que haber ningún contacto, hay que dejar el tejido inflamar y todo más para que después se pueda condicionar este tejido. Si lo vamos a condicionar desde el día 1, los resultados no van a ser muy buenos. Y en una semana ya hemos visto que el tejido ha bajado significantemente a coronal. Y aquí, en esta imagen, ya vemos que tenemos también volumen suficiente para pensar nuestro condicionamiento. Aunque que el implante esté un poco apalatino, si el implante está profundo y suficiente, no pasa nada. Lo que no puede acontecer es que el implante esté ya palatino y superficial, porque ahí te quedas con un perfil de emergencia horizontal que no es higienizable por los pacientes. Aquí vemos lo primero provisorio atornillado, que estaba horrible,
pero a mí me gusta de la belleza de los provisorios que está por abajo de la incisiva. Y por abajo de la incisiva los provisorios provisionales estaban muy bien porque nos dio este perfil de emergencia. Y fixai-vos agora la cantidad de tejido interproximal que tenemos. Aunque no tenemos el volumen todo adecuado, porque si miráis bien, el primer tercio de la papila está por delante de los dientes y el último tercio está un poquito por atrás. Pues cuando está por atrás ya no nos sirve tan bien. Hay que estar a nivel del diente adyacente o por adiante. Pero salimos de una situación que no había ningún tejido interproximal para esta situación, con 2 injertos de tejido conectivo y con una incisión de un diente. Entonces, de aquí a aquí, de una manera mínimamente invasiva, creo que este resultado no está nada mal. Una corona de circonio monolítica, atornillada, y aunque no sea un resultado perfecto, a mí nunca los miro perfectos, a mis casos, es un resultado que a la paciente le agradó, y si la paciente está contenta, yo estoy contenta también. Berta, ¿estás? Sí. Voy a pasar el tiempo, ¿eh? Ya voy a avisar, porque hay que mostrar este caso todo que viene ahora y es un caso con algunos detalles, ¿vale? Adelante. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que hacer alguna regeneración ósea, en este caso, hacemos un early placement, y este early placement es tal vez la técnica de regeneración más documentada en la literatura por Dr. Dussel, aunque le hacemos algunas alteraciones y voy a decir cuáles son durante la presentación del caso. Por ejemplo, modificamos la incisión. La incisión no hacemos descargas en zona estética. Las incisiones verticales de 4 para atrás. Al inicio las hacía el 3, pero en conversa con alguien muy experiente, me dice que los pacientes siempre se quedaban con sensibilidad en esta incisión de descarga. Cuando lo hacéis por arriba del canino, por causa de la boza canina, cree que el tejido es más delgado ahí, y entonces siempre se queda más sensible a los pacientes. Por eso lo hacemos el diente número 4 ahora. Si podéis ver aquí en la situación inicial hay una diferencia de zénites, este es un flip-flop también que la paciente utiliza, hay un defecto horizontal y veis que, por ejemplo, aquí cuando miráis la imagen clínica no es una concavidad tan pronunciada como casos que habéis visto durante esta presentación, pero este caso necesita de injerto óseo. Aquí veis la incisión espacial dentro, no tenemos el 4, la hicimos en espacio dentro, no hacemos las incisiones de descarga. Y podéis analizar entonces en la TAC, a ver si este vídeo está correcto, sí, que teníamos una tabla muy delgada y que había una lesión también al 21. Entonces, en la misma cirugía, lo que decidimos hacer fue la colocación del implante, la regeneración y la apicectomía. Aquí y cogemos el saltólogo de la espina nasal anterior y usamos una técnica de capas, colocando primero el saltólogo en contacto con la superficie de implante. Siempre que hay superficie de implante expuesta, a mí no me gusta de mezclar el autólogo con el genoinjerto. A mí me gusta de poner el autólogo en contacto con el implante y después por arriba le ponerle el senoinjerto y lo proteger siempre con una membrana de pericardio, como esta que ves aquí, de botis, para que tengamos una buena regeneración horizontal. Otra cosa que hacemos diferente de Dani Busser, creo que ahora lo hace también, es que sinseteamos siempre las membranas. La estabilidad es una de las premisas mayores para que haya angiogénesis y que haya una buena regeneración ósea. Y veis que siguiendo siempre los mismos principios microcirúrgicos, la previsibilidad de los resultados es muy buena y vemos una cicatrización, creo, con 10 días, en que la línea de incisión no es casi perceptible. Aunque la regeneración los tenga ido muy bien y desver la tomografía, lo que os había dicho de inicio es que si somos serios y ponemos la cámara en el mismo ángulo, hay un colapso. Y este colapso es el colapso que se trata con tejido conectivo y no con injertia ósea. Aquí podéis ver la regeneración, tenemos unos 3 milímetros de regeneración
a bucal del implante donde no había nadie. Es una regeneración buena, estable, que está ahí. Entonces decidimos hacer un aumento de tejido conectivo y vamos a usar una técnica de punch y vamos a hacer este colgajo de Palatal Island Flap aquí y desvelo paso a paso para que terminemos la presentación y vos quedéis con este colgaje en la cabeza. Es lo mismo caso que habéis visto, el caso rápido, el vídeo rápido, y aquí lo vemos con más tiempo. Entonces, una lámina, una microlámina para acceder a los sulcos, fijáis en los diferentes materiales que uso para hacer apenas un colgajo. Lámina 15 para hacer las incisiones verticales y una lámina angolada de MJK para hacer la incisión horizontal. Después, con una lámina tipo spoon que se puede modelar para que no haga daño a los tejidos nunca, hacemos la tonalización. Cogemos un injerto de tejido conectivo, lo utilizamos fuera de la boca y lo que hacemos es tonalizar este injerto y al mismo tiempo, si hay provisorio, lo anclamos al provisorio con unas suturas de slings. Si no hay provisorio, lo ancoramos a los dientes laterales con suturas de sling más por a volta de los dientes adyacentes. Tonalizamos todo el injerto y con este colgajo, con este avance, podemos entonces ganar algo de altura de papilas y aquí vamos a movilizar todo abajo y anclar a volta de los dientes. Esta es la situación que teníamos y esta es la situación de postoperatorio. De aquí a aquí, en una cirugía que no hay descargas, una cirugía que no hay un colgajo abierto, pues la cicatrización y lo postoperatorio es muy diversa. Le ponemos una provisional, le cuidaremos también, creo que está hecho ya esta restauración de lado, pero podéis ver que una regeneración ósea y una cirugía casi sin incisiones, pero el punch que hacemos para acceder al implante y un resultado estético muy agradable y un perfil de emergencia que a cualquier técnico gustaría saber porque es un perfil de emergencia muy fácil de trabajar. Fijáis aquí también, no sé si habéis leído el artículo nuevo de Meda que nos habla sobre las 3 zonas del perfil de emergencia y aquí se puede notar muy bien diseñadas. Pues bien, la presentación, los casos son por aquí. Le puse este slide al final para vos hablar un poquito sobre ¿y qué alternativas tenemos al tejido conectivo? Pues tenemos pacientes que no quieren que lo cojan. Tenemos pacientes que por su salud general, por discrasias sanguíneas o algo, no quieren que les ponga injertos de tejido conectivo o no se puede o es peligroso. Entonces, alternativas tenemos este producto, por ejemplo, como la Mucoderm, que es un sustituto de origen cianogénica, que es un sustituto de tejido mol y una matriz de tejido mol. Funciona bastante bien para aumentos verticales de tejido blando. Lo publicó también Thomas Linkevicius en su filosofía de Zero Bone Loss Concepts, este artículo, y lo hacemos muchas veces. Siempre que tenemos pacientes que no son candidatos al injerto de tejido conectivo, pues nuestro material de elección es este de botes, la Mucoderm. Quiero agradeceros por vuestra atención. Al final solo me pasé 3 minutos el tiempo, Berta. No fui tan mal así. Y ahora estamos abiertos a preguntas. Aquí tenéis mis contactos. Podéis seguirlo en Instagram, de Education que tenemos. Tenemos una residencia siempre todos los años ahí a la clínica, una residencia de 10 meses. Y hacemos también algo de cursos de regeneración y de zona estética, 1 o 2 vueltas al año. Si tenéis algún interés en eso, podéis escribirnos un correo para mi pessoal o enviarnos una mensaje al Instagram de Education y alguien vos contestará. Muchas gracias por vuestra atención y Berta, estoy listo para contestar las preguntas que quieras. Perfecto, doctor. Por ahora no hay preguntas. A ver si los doctores se animan. Pues bien.
¿Me preguntas, Berta? No hay preguntas por ahora. Vale. Tal y como les he indicado, se pueden hacer dentro de preguntas y respuestas. Vale, Sí, claro. Ya, le preguntan si puede explicar los puntos en corbata. Los Puntos en corbata. puntos en corbata. A ver si entiendo lo que es que me preguntas. ¿Esta sutura, dices? Pues no lo sé, porque solo ha dicho esto esta persona. Si puede ser más concreto, por favor. Sí, si me dices a dónde es, lo explico. A ver si nos concreta, se lo he pedido también por el chat. Para el injerto, dice. A ver, para fixar el injerto, ser los puntos para fixar el injerto de conectivo, lo explicamos aquí ahora. A ver, por ejemplo, aquí. Este punto entra de epitelio, conectivo, epitelio, y sale por aquí. Y lo tiramos, el tejido conectivo, con el punto, hasta los sitios de fixación que queremos. ¿Vale? Al otro lado vamos a hacer la misma cosa. Epitelio, conectivo, epitelio. Y salimos por aquí. Y fixamos los dos puntos. El injerto hay que quedar esticado, bien posicionado. Esticamos los dos puntos y hay que ver que los puntos no se queden con tensión de más. Los puntos con demasiada tensión se pueden nos conducir a una necrosis del injerto. No sé si haré esto que me preguntaban. Sí. ¿Sí? Es eso porque le han dicho que muchas gracias, así que... Perfecto. Perfecto. Y tiene otra pregunta, mira, doctor. Le preguntan, me ayuda con la inquietud. En caso de fallar la aplicación de alguna de las técnicas, ¿qué alternativas tengo? Oye, de las técnicas del injerto de conectivo se falla, hay que refacer el injerto de tejido conectivo. Creo que es eso. Y mi práctica es eso. Se me va mal un injerto, hay que volver a hacerlo. Sabiendo que las condiciones a los segundo injerto van a ser muy peores do que las condiciones de lo primer injerto. Siempre que movilizamos y que hacemos una incisión en el periósteo, por ejemplo, y tenemos que movilizar ese colgajo nuevamente, pues lo periósteo se parece más con piedra do que con otra cosa. Entonces debemos estar atentos que una segunda cirugía, operar un sitio que ya cicatrizó es siempre más complicado que operar un sitio nunca operado. Vale. Siguiente pregunta. ¿El colgajo palatino deslizante se sutura apicalmente? No, se queda así. Se queda por segunda intención el avance. A ver, lo voy a enseñar aquí. Aquí, no. Esta parte de lo avance no se sutura. Perfecto. ¿Está claro? Pues por ahora no hay más preguntas. No sé si alguien se anima a realizar unas últimas preguntas. Vale. Mira, ¿el tiempo de recuperación varía demasiado entre las técnicas? Siempre que hago un injerto de tejido conectivo, al final, al menos 3 meses hay que esperar para hacer las prótesis finales. Si hago una técnica de túnel o una técnica abierta, no hay distinción. Hay que dejar el tejido maturar. 3 meses esperamos para hacer las definitivas.
Vale, pues perfecto, doctor Besa. Yo creo que ya estaría, no tenemos más preguntas. Perfecto, Muchas gracias Berta. Gracias a todos por estar presentes. Gracias a ti, Berta, por la organización, a SEPA y a Glockner. Nos vemos en una otra ocasión. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. El curso de cirugía plástica periodontal y perimplantaria está dirigida a todos aquellos compañeros odontólogos que quieran perfeccionar o iniciarse en el mundo de todas estas técnicas quirúrgicas. Me gustaría destacar que hacemos especial énfasis en el diagnóstico, o sea, identificar claramente las diferentes situaciones para luego poder dar el tratamiento paso a paso de forma que sea fácil de realizar en el día a día de las consultas de cada uno de nosotros. Este es un curso en el que, además de conocer por la parte teórica las distintas técnicas, vamos a tener una componente práctica muy importante. Por un lado, vamos a poner en marcha y a ejecutar las técnicas quirúrgicas que hemos aprendido en la parte teórica y además vamos a realizar cirugías en directo en el que vamos a tener la posibilidad de interactuar en directo con el cirujano y ver un caso real. Veremos diferentes tipos de técnicas quirúrgicas para poder tratar estas recisiones, utilizando injertos de tejido autólogo, utilizando sustitutos de tejido blando, en pos de obtener el mejor resultado estético ante estas complicaciones, como decía, cada vez más frecuentes en la terapia de implantes. Hemos podido abordar diferentes aspectos, tanto quirúrgicos como prostodónticos, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la investigación, para prevenir el riesgo de desarrollo de este tipo de condiciones clínicas. El balance teórico-práctico es muy bueno porque las clases durante la mañana se explica bien toda la teoría y pues luego por la tarde se realizan todas las prácticas y te vas del curso con la sensación de que has aprendido de verdad.